Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, nosotros estamos desarrollando una serie de conversaciones, una serie de análisis sobre la importancia que tiene la modernización de nuestras Fuerzas Armadas para construir la paz en la región, para garantizar la paz en el Perú. Pero también tenemos que señalar que la modernización de las Fuerzas Armadas es una punta de lanza de la renovación científica y tecnológica del Perú. Por ejemplo, miren ustedes, es imposible pensar en la modernización de las Fuerzas Armadas si es que las tres Fuerzas Armadas no están comunicadas digitalmente en un solo mando. Y eso solo es posible si el Perú se agencia de un satélite de comunicaciones. Claro, algunos dirán, pero ya tuvimos un satélite durante el gobierno Humala. Ese es un satélite de fotografías. Lo que el Perú necesita es un satélite de comunicaciones que conecte a todo el territorio nacional y complemente la labor del sector privado. Pero no solamente está ese tema, sino que hay sectores a los que nunca el sector privado va a llegar por la geografía, por lo agreste del territorio nacional. Se calculan que hay 20.000 poblados en el país que en los próximos 10 años no tendrían internet. Por lo tanto, son poblados, son comunidades condenadas a una pobreza perpetua, por decirlo de alguna manera. Bueno, estas cosas se pueden solucionar con el satélite de comunicaciones. Ahí la importancia de esta propuesta. Pero no solamente eso, el Estado podría ahorrar ingentes cantidades en recursos que ahora paga por este tipo de servicios. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy, como lo hemos hecho en algunas ocasiones y en varias ocasiones, hemos convocado al señor Carlos Caballero León, general FAP en retiro, mayor general, de acuerdo a a la terminología de la Fuerza Aérea del Perú, y él es un experto en estos temas y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, general. Gracias por el diálogo. Buenas tardes, don Víctor. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta sería directa, ¿no? O sea, ¿es posible pensar en modernizar las Fuerzas Armadas sin un satélite de comunicaciones o es una condición sine qua non? ¿Qué diría usted? Yo diría que más que posible es imprescindible el adjetivo que hay que darle a esta, digamos, necesidad que tenemos en las Fuerzas Armadas en particular, pero en el Perú en general, ¿no? Tenemos una enorme necesidad de conectarnos, de comunicarnos eh, en plataformas estándares, a fin de que todos podamos interactuar. En el ámbito de la defensa, por ejemplo, es muy importante que el comando y control esté ejercido a todos los medios de la defensa, independientemente que sean aéreos, navales o terrestres. Pero asimismo, como usted muy bien lo ha dicho en la introducción, nuestra población, sobre todo los menos favorecidos, los más pobres, que son al mismo tiempo los centros poblados que están más distantes y menos conectados, sufren de una condiciones de pobreza endémica, ¿no? Que hay que cambiarla. Y uno de los factores en este siglo XXI clave es la conectividad digital, ¿no es cierto? Entonces, un satélite de Ahora, comunicación puede permitir todas esas cosas al mismo tiempo. general, ¿y qué le responderíamos a los críticos, por ejemplo, que seguramente van a existir? Nos señalarán que el sector privado cumple esa función y que el Estado no podría interferir en este tipo de cosas. ¿Qué le respondemos? ¿Cuál es el razonamiento ahí? Bueno, hay varias formas de, digamos, de responder a esa eventual crítica, ¿no? Una podría ser, por ejemplo, con la realidad actual. La realidad actual indica que el Estado peruano ya contrata servicios a privados, porque existen compañías que dan este tipo de, digamos, de prestaciones. Normalmente no son compañías que están localizadas en Perú, sino son extranjeras, que tienen, No son las actuales empresas que están en el Perú a través de concesiones, no se trata de ellas. no se trata de ellas, porque hablamos de compañías que tienen, que poseen, que compran satélites de comunicaciones, los ponen en órbita y a partir de ahí dan servicios. Muchas veces los operadores locales de telecomunicaciones, que tenemos cuatro o cinco en el Perú, ellos sirven de intermediarios, ¿no? Para adquirir esos servicios de los proveedores de servicios de comunicaciones satelitales extranjeros y venderlos en Perú.
Pero cada paso que da en la intermediación cualquier, digamos, servicio privado, encarece evidentemente el producto. Entonces, vista la situación actual de Perú, el Estado peruano, por ejemplo, ya contrata comunicaciones satelitales, poniendo su pregunta, ¿no? Pero por los escasos, digamos, recursos disponibles y por la muy mala calidad del gasto que hace el Estado peruano de estar fraccionando las compras. Con esto quiero decir que, por ejemplo, el Banco de la Nación compra servicios de comunicaciones satelitales, el Ministerio de Educación contrata servicios de comunicaciones satelitales, la Policía Nacional de Perú, las Fuerzas Armadas independientemente, etcétera, etcétera, ¿no? Al atomizar la demanda del Estado peruano, accedemos a precios muy caros y contratamos poco servicio. Mientras que si hacemos un gasto de una mejor calidad, podemos agrupar esa demanda y el gasto que ya venimos haciendo actualmente para comprar un satélite que al mismo tiempo serviría para atender masivamente a todo el Perú, ¿no? Entonces, es una Ahora, manera. y este tipo de inversión es muy caro. Yo tenía entendido incluso que los volúmenes que se gastan en el Estado contratando estos servicios, en 1 o 2 años podrían, si son ahorrados, podrían significar la posibilidad de comprar un satélite propio. Sí, por ejemplo, los números van evolucionando, pero para que tenga una idea de cómo están el gasto actual, más o menos en el año 2020 el Perú gastaba 21,7 millones de dólares por año. El año 2024 esto subió a 35 millones por año. Y al final del 2024 mismo hubo un intento por contratar más servicios de comunicación satelital y se llegó hasta 52 millones de dólares. Evidentemente los centros poblados que están desconectados demandan este tipo de servicio. Pero si lo hacen a través de un privado, los precios son prohibitivamente elevados, ¿no es cierto? Entonces, la gente más pobre que está desconectada necesita el apoyo del Estado para este tipo de conectividad. Y si el Estado hace un arreglo adecuado, eh, con los gastos, con el gasto que actualmente viene haciendo, usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Si gastamos 35 millones de dólares por año, 52 millones de dólares por año, en 2, 3 años podemos acceder a un satélite que a la fecha se puede conseguir ya desde los 150 millones de dólares, 200 millones de dólares, 250 millones de dólares, dependiendo de las características del mismo, ¿no? O sea, es una inversión rentable. O sea, a los críticos se les podría decir que el sector privado sigue proveyendo el servicio, pero el Estado se focaliza en las Fuerzas Armadas, en el Estado y en los sectores excluidos. Algo de Así eso. es. Esa es Así es. Esa sería una forma de responder. Otra forma de responder, lo estamos viendo actualmente, es lo que viene ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes proveedores globales de comunicaciones satelitales es Starlink, ¿no? Del hombre más rico del mundo, Elon Musk, ¿no? Él acompañó al gobierno del presidente Trump, apoyó a Ucrania en la guerra, pero por problemas políticos se ha roto esa, digamos, esa alianza y ha dejado la defensa o las comunicaciones de la defensa de Ucrania desconectadas. Entonces, las comunicaciones es un activo muy crítico para la defensa y no podemos permitir que depender de potencias extranjeras o de privados inclusive para asegurar nuestras comunicaciones estratégicas. Entonces, ese es otro aspecto o otra forma de responder también a la pregunta que usted me hacía, ¿no? de acuerdo, general. Ahora, mire, la FAB va a comprar 24 casas de guerra. Hay un proyecto de modernización del ejército en convenio con Corea del Sur para modernizar su equipo. Lo mismo sucede en el caso de la Marina de Guerra. ¿Qué significa conectar digitalmente a las Fuerzas Armadas en un único mando? ¿Cómo nos respondería ahí? Y en temas de defensa, las comunicaciones son claves. No podemos permitir que las Fuerzas Armadas no se conecten entre sí. Y si el Estado no implementa una política de asegurar la conectividad, puede ocurrir que una Fuerza Armada decida un estándar determinado, otra otro estándar determinado y otra otro tipo de equipos, y al momento de, digamos, de que sea necesario no se puede asegurar las comunicaciones entre los diferentes medios. Entonces, para este tipo de cosas tiene que haber una política clara del Estado, del gobierno, que diga, estos son los, digamos, los estándares que debemos cumplir, y para eso pongo a disposición del sector defensa y de todo el Perú, por ejemplo, el satélite de comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, más o menos por esa dirección es que hay que comenzar a resolver el tema. De acuerdo. Ahora, el tema de las poblaciones excluidas. Digamos, se calcula que hay 20.000 poblados que
aproximadamente, ¿no? Que no tienen internet y probablemente muchos de ellos no vayan a tenerlo en los próximos 10 años por lo agreste, porque, digamos, el sector privado no puede asumir esos costos, ¿no? ¿Qué papel cumple un satélite de comunicaciones en proveer internet a estos sectores? Sí, exactamente los números indican que, de acuerdo a un informe que elaboró el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Pronatel y CONIDA, la Agencia Espacial de Perú, el año 2023, se establecía que en el Perú existen 95.646 centros poblados, ¿no? Redondeando 100.000 centros poblados. Y el estudio indicaba que del 100% de centros poblados de Perú, solamente el 12% estaban conectados, solamente el 12% estaban conectados. Ah, El resto no, solamente el 12. solamente el 12%. ¿Ok? Sin embargo, la diferencia, según el MTC, tenía planes para que en algún momento puedan ser conectados porque habían diferentes factores. Por ejemplo, se podría tener fibra óptica terrestre y para tener una institución pública, el ministerio se había obligado a conectarlos. Otros centros poblados podrían ser conectados a través de proveedores privados, pero de acuerdo a las condiciones geográficas de inaccesibilidad, por ejemplo, la selva o los Andes, el estudio decía que 20.138 centros poblados no tenían ninguna otra forma de conectarse salvo a través de un satélite de comunicaciones. Es decir, el 21% de los centros poblados del Perú, repito, 20.138 centros poblados, no tienen otra forma de comunicarse que a través de un satélite de comunicaciones. Ahora, si queremos atender a los 20.138 centros poblados a través de un satélite, de comunicaciones satelitales contratadas a privados, los costos se disparan pues enormemente, ¿no? El año 2021, el Perú, el gobierno peruano a través del MTC contrató el denominado programa Conecta Selva para darle conectividad a justamente 1.316 centros poblados de esos 20.138 que estaban desconectados. Y el costo de ese programa por año era de 11.65 millones de dólares, ¿no? Y hacía que la unidad de costo, el costo unitario del megabit por segundo en dólares, sea de 1.682 dólares por megabit por segundo por mes. Y para que se haga una idea, la audiencia del costo de comunicación satelital cuando es contratada a través de privados o de intermediarios, el costo de un megabit por segundo por mes en Lima era $1, ahora, pero es un sol, ahora puede ser 10 centavos de sol, ¿no? Pero en los centros más alejados, los pobres que están nuevamente en la selva, en las fronteras o en las Andes, la tarifa se eleva a $1.682, casi 5.000 soles por megabit por O segundo por sea, mes. un sol frente a 5.000 soles. Un sol prende a 5.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, la cosa es absolutamente, digamos, No, es inalcanzable. El inalcanzable. sector privado, ni el sector privado no va a asumir nunca ese tipo de proyecto de inversión. Es evidente. Es evidente, y tampoco se trata acá ni de satanizar ni de demonizar a nadie, ¿no? La verdad es que la compañía privada busca el lucro, entonces evidentemente No, y busca para tener a eso los está el centros, Estado, y ¿no? para eso está, así es, ¿no es cierto? El O Estado sea, tiene su rol y los privados tienen su rol que hay que cumplir. las empresas privadas, y es una lógica del mundo, la economía de mercado, de la libertad económica, se movilizan por la rentabilidad. Es Solo por evidente, eso existe. Donde así no hay es, rentabilidad no va a haber empresa privada. Eso así es es, una ley del mercado, es una ley de la libertad, y eso es lo que garantiza la libertad económica y la libertad política. Pero cuando no hay rentabilidad, para eso se inventó el Estado, ¿no es así cierto? es. Claro, y ahora, vuelvo a repetir mucho el punto, ¿no? En pleno siglo XXI tener a 20.000, al menos 20.138 centros poblados, pero ya hemos visto que son más desconectados, es la verdad condenarlos, como usted muy bien lo ha dicho, a la pobreza perpetua, porque una forma de generar riqueza, de las tantas que hay en el mundo actual, es justamente la conectividad digital, como estamos haciendo ahora, ¿no? Generando conocimiento, estableciendo, digamos, diálogos, polémicas, controversias que enriquecen la discusión y obligan a los tomadores de decisiones a, digamos, a enderezar sus decisiones, ¿no? De Eh, acuerdo, general, de acuerdo, clarísimo. Digamos, la necesidad de comprar un satélite digital está fuera de duda, si es que
se argumenta racionalmente, si se presentan razones y fundamentos. Ahora, quiero preguntarle, si uno mira la región, si miramos a nuestros vecinos, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, ¿cómo está la situación, cómo está la carrera en en las comunicaciones digitales, en los satélites de comunicaciones? Bueno, en la región, el primer país que se implementó fue Venezuela, pero tuvo una pésima experiencia. El satélite no funcionó el tiempo previsto. En 2013, Bolivia lanzó su satélite de comunicaciones Tupac Katari 1, que lo adquirió a la compañía china Great Wall Chinese Industries. Pagó algo de $302 millones por 1.300 megahertz aproximadamente. El año 2014 y 2015 siguió Argentina, que lanzó dos satélites denominados ARSAT-1 y ARSAT-2, que fueron, digamos, por una particularidad argentina, fabricados en el mismo territorio argentino por una compañía estatal de Argentina de la provincia de Río Negro, denominada INVAP. Esos dos satélites costaron alrededor de 280 el primero y $250 millones el segundo, alrededor. Esos tres primeros satélites, el boliviano y los dos argentinos, son satélites, llamémosle full analógicos, llamémosle clásicos, satélites que ya están comenzando a salir del mercado. El cuarto satélite de la región en ser lanzado fue el satélite brasileño, que fue lanzado en mayo de 2017, denominado el SGDC-1, por Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas, a un costo de más o menos $455 millones. Brasil lo compró a la compañía Thales de Francia, y ese es el primer satélite de la región, llamémosle full digital, ¿no? La denominación exacta es HTS, por High Throughput Satellite, o sea, un satélite de alto rendimiento. Y luego, digamos, Argentina ha seguido con el satélite, el ARSAT SG-1, que comenzaron a fabricarlo justo a fin del año justo el año que ingresó el presidente Milei, fin del 2023, si no me equivoco, pero por la política ha paralizado la producción, ¿no? Entonces, a la fecha en la región hay 4 satélites, digamos, soberanos, ¿no? Bolivia 1, Argentina 2, uno en fabricación paralizada, y Brasil, un satélite full digital tipo HTS. Planes para más satélites en la región tiene, por ejemplo, Chile, ¿no? Chile tiene un plan muy, digamos, potente de desarrollo del espacio, y tiene previsto el lanzamiento de satélites de comunicaciones en órbita geoestacionaria y en órbita baja. Pero está todavía, digamos, en proceso esa decisión, ¿no? Entonces, digamos que en la región la región ya no es extraña, no es ajena a este tipo de desarrollo, satélites de comunicaciones. Eh, Ahora, me gustaría preguntarle sobre la relación de de estas tecnologías, de esta alta intensidad de tecnología que requiere la modernización de las Fuerzas Armadas y la revolución científica y tecnológica de la sociedad en general, ¿no? Y junto a esto le agrego un tema más, el puerto espacial de la NASA, que es un tema no directamente relacionado, pero que tiene que ver, ¿no? Tengo entendido, acá hemos hablado con el viceministro de Defensa, el general Torres, que ya se está avanzando y estudiando 3 eventuales lugares para instalar el puerto espacial de la NASA en, en Talara, en Talara y en La Joya, si no me equivoco. Un comentario al respecto, general. Sí, bueno, en primer lugar, con relación a la primera parte de la pregunta, es, digamos, necesario que el Estado en general entienda que inversiones, proyectos, desarrollos como un satélite, por ejemplo, no son iniciativas propias de una institución como CONIDA, por ejemplo, o del sector propiamente de defensa, o ni siquiera de un gobierno, ¿no? Son proyectos que en realidad se preparan durante muchos años para ser lanzados en un determinado momento y durar muchos más años, ¿no? De hecho, el satélite Perú-Saturno, que es hasta el momento el primer satélite del Estado peruano, fue lanzado en el 2016, pero sus orígenes pueden remontarse hasta el gobierno de Fujimori, aunque no lo creamos, ¿no? Cada gobierno ha ido poniendo su granito de arena, entonces el periodo 2001-2006, 2006-2011, y luego ya se concretó en el gobierno del 2011 al 2016, ¿no?
pero tenemos satélites hasta el próximo año, 2026, al menos, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla un proyecto de este tipo, es un error entenderlo como que es solamente de los militares, por ejemplo, o de defensa únicamente. Entonces, los gestores tienen que entender perfectamente eso y abrazar, agrupar, convocar a la mayor cantidad de cerebros, de inteligencias, de actores peruanos y extranjeros que puedan cooperar y que puedan desarrollar este proyecto, ¿no? Esa es la gran lección que hemos aprendido con el Perusat 1 y que ha servido para que otros países entiendan que es así como se maneja, ¿no? Por ejemplo, en contraste con el proyecto peruano, la experiencia chilena fue muy mala, ¿no? Porque justamente Chile desarrolló sus satélites, el FASAT Alpha, Charlie y Alpha, Bravo y Charlie, con el sentido de que era satélite de una institución y no compartió el conocimiento con toda la población, con todas las instituciones, con la academia, con las universidades, con los científicos, con los escolares y con los otros sectores. Y tuvieron problemas para continuar su proyecto. Perú no, Perú comenzó muy bien y alrededor del Perú Saturno, que lo gestiona el sector defensa, hay universidades, hay investigadores, hay científicos, hay militares y hay civiles en actividad en retiro que colaboran para generar ciencia y conocimiento. Entonces, por ese lado, un proyecto de este tipo es una gran oportunidad para convocar, para unir a los peruanos para hacer cosas de altísimo nivel, tal como se hace en las primeras potencias en el mundo, ¿no? Y no lejos de eso, no desconectado en realidad, muy conectado con este tema, está la iniciativa del puerto espacial, ¿no? Que sería una enorme oportunidad para prender otro motor para el desarrollo del Perú, ¿no es cierto? Entonces, alrededor del año 2023, a inicio de 2023, si no me equivoco, apareció por primera vez en un mapa de una consultora internacional que se llama Brightech, donde publican los estudios, digamos, de prospectiva de los puertos espaciales del mundo, que ya están en desarrollo, que ya están en operación. Publicó por primera vez, vuelvo a repetir, en enero de 2023, el norte del Perú como un sitio ideal para el lanzamiento, para el desarrollo de un puerto espacial, ¿no? Y desde ahí se ha desarrollado una cantidad de eventos que no paran y están en proceso, ¿no? Ahorita no ¿Y sé. por qué es un sitio espacial el norte del Perú, general? Bueno, Digamos, es la línea ecuatorial que también creo que afecta a Ecuador, a Colombia. ¿Por qué el Perú? Bueno, hay diferentes aspectos, ¿cierto? Está, por ejemplo, ubicado en esa posición del norte del Perú por un tema, llamémosle, de cercanía a la línea ecuatorial, como usted muy bien lo ha dicho, pero también porque está cerca del mar, porque tiene acceso a puertos, a aeropuertos, a autopistas, a vías férreas, que pueden permitir o que dan las condiciones iniciales para hacer esto, ¿no? Ahora, tener un puerto espacial en Perú, por ejemplo, sería tomar el liderazgo en este tipo de cosas en la región, ¿no? En la región hay varios países que intentan desarrollar sus puertos espaciales. La tecnología es aún, digamos, lejana para nosotros, pero lo pretenden hacer. Por ejemplo, Brasil tiene iniciativas para desarrollar su puerto espacial, igual Argentina. Y Chile, por ejemplo, ha estado siempre detrás de la cooperación con Estados Unidos para desarrollar un puerto espacial en su territorio. Pero de todos estos países, es el Perú el que, digamos, ha sido designado, elegido por el momento para interactuar con Estados Unidos para evaluar este tema y que justamente usted lo está mencionando, ¿no? Entonces, Y un puerto espacial, ¿de qué manera convoca tecnología, ciencia? Explíquenos un poco de qué manera puede atravesar la revolución científica y tecnológica del Perú, porque se suele señalar ese tipo de cosas. Y finalmente, la industria de defensa y la industria espacial son las tecnologías de punta del mundo actual, así ¿no? es. Efectivamente, la tecnología espacial, los cohetes, los satélites son la tecnología de punta en el mundo, efectivamente. ¿Y cómo es que esto impacta, por ejemplo? ¿No? Y ya acá no hablo de especulaciones, ya hablo de la realidad, por ejemplo, ¿no? Porque a raíz de la iniciativa y de las conversaciones y de las, digamos, informes a la prensa sobre el proyecto del puerto espacial en el norte del Perú, ya las universidades se están preparando, ¿no? De hecho, yo he tenido reuniones con varias universidades, la Universidad Privada de Piura, por ejemplo, la Universidad Estatal de Piura, están ya interesadas en preparar a sus catedráticos, formar carreras, la UNI en Lima, igualmente, formar profesionales para que podamos, digamos, alimentar una masa crítica de gente preparada para que pueda asumir este tipo de retos, ¿no? Ahora, los retos alrededor de un desarrollo de puertos espaciales son enormes, pues, porque hay que conocer temas como mecánica, física,
química de los propelentes, de los combustibles para el lanzamiento de los cohetes, normas internacionales para desarrollo de lanzamiento, de puertos espaciales para lanzamiento orbitales, suborbitales, comercio, digamos, para ese tipo de futuros empleos, ¿no? Turismo espacial va a poder hacerse, por ejemplo, que no lo creamos a partir de Perú. Y desarrollo de un hub de turismo, aunque no lo creamos. Por ejemplo, Florida es un hub de turismo espacial porque mucha gente se desplaza para ver lanzamiento de cohetes, aunque no lo creamos. Entonces, imaginemos el norte de Perú ya bendecido con la geografía que tienen, al mismo tiempo presenciando, organizando tours para presenciar lanzamientos de cohetes espaciales, va a ser un boom en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces va a ser una inversión, un conocimiento, una economía absolutamente transversal que va a beneficiar a todos en el Perú y en la región misma, ¿no? De acuerdo, general. Mire, yo luego de escuchar esto, lo único que puedo ratificar es que Dios es peruano, pues de alguna manera, ¿no? Aquí está todo, pues, ¿no? Está el Zócalo continental para los puertos que van a conectar el Pacífico con el Atlántico. Está el desierto que va a ser una de las despensas del mundo, si es que hacemos bien la cosa. Está la cordillera llena de minerales, el puerto de Chancay y ahora el puerto espacial. ¿Y cuáles son los plazos para concretar este proyecto? Digamos, todo está en proyecto recién, en prefactibilidad o ya se avanzó, general. No, podemos entender que al ser una primera iniciativa, no solo en el Perú, sino en toda la región sudamericana, es algo absolutamente inédito, novedoso, entonces demanda muchísimo estudio, ¿no? De hecho, ahorita ya las instituciones a cargo de esto, tanto de Estados Unidos como de Perú, están cooperando, están haciendo estudios, eh, pero se espera que una vez que termine esta etapa de estudios a cargo de entidades estatales, sea un privado, un industrial, digamos, que corre el riesgo de invertir el dinero para hacer el desarrollo en una modalidad que se denomina proyectos en activos, ¿no? O sea, inversión privada sobre unos activos o terrenos o bases de la Fuerza Aérea que puedan servir para la construcción de este puerto espacial, ¿no? Y después, evidentemente, gestionado también por el privado, pero con participación de todo el Perú, como hemos visto que es un tema transversal a todos los sectores, ¿no? De acuerdo, general. Bueno, este puerto va a convocar a las tecnologías de punta del mundo, ¿no? A Así, todas, ¿no? así Sí, es, definitivamente, sí. definitivamente, ¿no? Sí. Bueno, le agradezco infinitamente por estas declaraciones, general, y bueno, esto es una inyección de optimismo. Vamos bien, estamos bien a pesar de todos los problemas, y este diálogo lo demuestra. Le agradezco infinitamente y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias, Luis. Gracias, general. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así, este proyecto sigue avanzando. Gracias.